Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos en el sur de Francia, seguimos teniendo como centro a Saint-Gaudens y hoy vamos a irnos a ver la Basílica de Sant-Just de Valcabrera. Sant-Just, San Justo. Claro, yo pensaba que era algún just por ahí de los franceses o de los ingleses. No, eran santos Justo y Pastor, los de Alcalá de Henares, nada menos, los teníamos tan cerca y fíjate allí qué culto y qué devoción les teníamos. Y aunque está muy cerca de San Bertrand de Comminges, de hecho se ve desde la parte alta del pueblo, se ve perfectamente el campanario de Sant-Just de Valcabrera. Pues no lo pudimos ver porque teníamos que volver a comer, era nuestro primer día solemne allí, después de haber escuchado las bellas melodías del órgano de la catedral, pues volvimos a comer y pues nada, ya tuvimos que, luego a la tarde es cuando hicimos el recorrido que os contaré luego. Pero bueno, vamos a volver a esto de lo de la microbiótica. A mí me convenció también para ir que leí una frase, esto no lo mantienen aquí en nuestro país, al menos yo aquí no lo he oído, aquí el fundamentalismo está a flor de piel, yo creo que para todo, ¿no? Porque que era una frase que salía de aquí, de Cousinet-Santin, en la cual decía que, porque claro, la macrobiótica, si la llevas al pie de la letra, cambia tus hábitos de alimentación, pero normalmente también los de los que tienes alrededor, ¿no? Y se hacía la reflexión, si la macrobiótica te puede producir conflictos familiares, deja la macrobiótica porque lo primero que tienes que tener es paz. Entonces dije, bueno, mira, sentido común de porque estos otros de aquí, los fundamentalistas de aquí, vamos, esto nada. Si tu mujer o tu marido no quiere ser de la comida macrobiótica, te separas de él o te divorcias porque es un cero. Yo he oído burradas, pero burradas, ¿eh? Bueno, y esto de la macrobiótica, ¿exactamente qué es? Bueno, es un sistema práctico y filosófico basado en los dos principios fundamentalmente opuestos y complementarios, que son el yin y el yang, que se aplican a la alimentación sin carencias ni excesos, constituyendo los fundamentos de una vida sana y de una vida equilibrada. La flexibilidad y la movilidad son el equilibrio, era lo que decía René Lévy, son la vida. En vista de ello, la cocina macrobiótica se inspira, como os he dicho, en el yin y el yang, para hacer de cada preparación culinaria una exploración interesante y divertido. En otras palabras, uno allí tiene que pasárselo bien, está a gusto. Si uno está cortando cebollas o está cortando zanahorias y está amargado, pues nada, se da la vuelta, se sale fuera y se da un paseo, se va a los lagos que hay alrededor, que hay unos lagos preciosos, se va a ver el río, se va a mirar las montañas, pero no puede estar ahí, porque ahí uno ha ido a disfrutar. Y la macrobiótica propone más o menos unas 10 maneras de alimentarse, de la más variada a la más estricta, y todas están compuestas en porciones variables de cereales integrales, de arroz integral, de mijo y de trigo sarraceno, de verduras locales y de estación, de legumbres, yo que sé, por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, los azukis, que esto que está ya ahora es tan común, y también productos específicos como el miso, el tamari. A ver, ¿qué es esto del tamari? Tamari es lo que normalmente vemos como la soja que nos dan en todos
los restaurantes orientales. Lo que pasa que el tamari es la gran bebida de soja. O sea, el tamari es difícil de encontrar. Yo lo he encontrado por internet, porque me traje de ahí unas cuantas botellas de tamari. A ver, pero primero os voy a decir lo que es. Soja, que la envejecen y la fermentan yo no sé si la palabra es fermentar, pero es algo parecido, en barriles, en toneles de madera. Entonces, eso es común que uno bebe vino y bebe coñac. El vino sería la soja y el coñac sería el tamari, el otro producto que se echa pues al arroz, a las sopas, incluso al té, que le da un buenísimo sabor. Y es excelente. A mí es uno de mis grandes es uno de mis grandes descubrimientos. Y luego el gomasio, que el gomasio ya os explicaré qué es el gomasio. Bueno, os voy a revelar todos los secretos de la macrobiótica. Y con esta alimentación, como hemos quitado muchas cosas, pues contribuye, esto también uno se lo tiene que creer y se tiene que convencer, a mantenerse vital. Desde el punto de mantenerse vital, está como si dijéramos, rejuvenece, se siente menos pesado, porque con estos productos la digestión es la mitad de pesado, y puede que le ayude a mantener una buena longevidad. Pero ojo al dato también, Milagros en Lourdes, que está a 100 kilómetros, y el que crea en ellos. Ahí en el fondo es una alimentación que te va a incluir un fuerte choque de desintoxicación, que eso es lo que al cuerpo le va a venir bien, porque al dejar de comer radical todo lo que son los productos de carne y todas estas cosas, y pues te viene. Pescado se comía un día, los viernes sí que se comía pescado. Pero de todas maneras, René le dice que la comida en la base de la macrobiótica es vegetal, pero no hay que llegar a un extremo. El equilibrio entre el placer y el bienestar depende de la proporción entre las verduras, los cereales y otros alimentos, incluidos los animales. O sea, que él no desechaba, bueno, que también se han metido ya muchas algas, mucho otro tipo de cosas que enriquecen notablemente los sabores y los gustos, ¿no? Es un poco la capacidad que tenemos de variar y de meter algunos elementos para poder alimentarnos de una manera más equilibrada. Bueno, vamos a la cocina. La cocina es una sala larga. Entonces allí formamos un grupo homogéneo. Estábamos unas 8 o 10 personas. Se nos empezó a hablar primero del corte de las verduras. Nos dejaron unos cuchillos de cortar verduras, que yo no los había visto nunca. Yo creía que una verdura se pelaba con un cuchillo y se cortaba con el mismo. No, ahí hay todo un ritual de pelar. Primero lavarte tú. Si tienes pelo largo, te lo recoges con una cinta, se te deja un delantal, te lavas bien las manos, lavas las verduras, y a partir de ahí ya empiezas a trabajar. Te explican cómo hay que cortar las verduras, porque las verduras no sirven no necesitan el mismo corte. No podemos cortar ni en rodajas ni a triángulos, no. Cada cosa que vayamos a hacer requiere un tipo de corte para que la cocción y lo que vaya a soltar, porque muchas cosas se van a cocer, lo que vaya a soltar esa verdura sea interesante para la comida. También te hablan de la preparación de los cereales y de las legumbres, de lo que era la cocción angélica, la elaboración del gomasio y muchas otras cosas. Y con ello pues se prepara, como os digo, una comida sencilla pero radicalmente sencilla.
limpia y a la vez también es una comida pues que no es frívola, por decirlo de alguna manera. Luego, pues después de comer, pues cuando se toca la campana para comer, la mesa ya está preparada con todos los productos. Claro, la estética es muy importante y es muy bonita. Estos saben combinar muy bien un poco de arroz, un poco de zanahorias, un poco de verdura. Entonces el plato te queda con una estética muy bonita. Y ya ahí se da un aplauso a todos los que han comido. Queda un poco con una idea de, no sé si decirlo, ahí cuando uno va con el plato a coger todas esas cosas, como si fuera un colegio mayor, una hospedería, pues no de raigambre hostelera, ¿no? Porque allí tú te haces la comida, o si no la haces tú, la están haciendo los que están haciendo el curso ese día, y ya te sientas allí. Hay varios sitios y hace muy buen tiempo, claro. Las personas de al otro lado del Pirineo, en cuanto sale un rayo de sol, aunque hagan 0 grados, se salen al jardín a comer, ¿no? Nosotros somos más de estar un poquito al resguardo, que el frío lo conocemos, pero no nos es necesario, ¿no? Y entonces es un poco como discurren las cosas. Luego también hay que ayudar si no has estado comiendo, pues por lo menos friega los platos. También hay caraduras, ¿eh? No penséis que el equilibrio de la macrobiótica da el sentido común a todas las personas. También hay gente que come y deja el plato y los tenedores y lo que sea, ¿no?, en el fregadero y se larga, ¿no? Pero normalmente es todo hacerlo en común, ¿no? Y no te cansas tampoco ni de cocinar, porque claro, lo tienen todo tan medido que vas evolucionando en lo que es la cocción y la elaboración y acabas a las 12:30 en punto o a las 7:30 en punto. Bueno, pues después de haber comido, después de haber fregado los platos, no por castigo, sino porque formaba parte de la realidad vital de lo que estábamos haciendo, pues nos fuimos a ver, otra vez tomamos la dirección hacia Sant Bertran de Comminges y nos fuimos a ver la Basílica de Sant Just de Valcabrera, que está a poco más de 2 kilómetros de lo que es la Catedral de Sant Bertran de Comminges, y ambas están conectadas visualmente hasta el punto que, encuadrándose desde la cabecera de Sant Just, se compone una de las estampas más icónicas y recurrentes del departamento de Alto Garona, con la cabecera de la basílica en primer término y esa auténtica acrópolis que constituye la villa amurallada de Sant Bertran, con la catedral de Santa María destacando por encima de lo que es el burgo medieval, que las casitas del burgo medieval pues son bajas. Diferentes excavaciones han demostrado que en el entorno en el que se asienta el Sant Just de Valcabrera sirvió como lugar de enterramiento o necrópolis desde la época romana, construyéndose en el lugar, ya en época paleocristiana, una basílica martirial con el fin de cristianizar el lugar. También hay quien piensa que entre dicha basílica del siglo V y la definitiva del siglo XII existió una importante reconstrucción visigoda, y la verdad es que este templo es un interesantísimo puzzle heterodoxo de piezas constructivas de acarreo de anteriores templos en la época plena medieval. El origen de la actual iglesia románica de Sant Just está perfectamente documentada gracias que a finales del siglo XIX un párroco descubrió bajo el altar una lipsanoteca en la que, además de algunas reliquias, aparecía un detallado texto fundacional en el que se deja constancia, la lipsanoteca es una especie de urna, que estoy empleando palabras raras y la gente me va a decir ¿qué es eso? Bueno, pues que se aprecia un texto fundacional en que se deja constancia de que el templo fue consagrado en tiempos del obispo Raimon Arnaud de la Barthé, cuya mitra se prolongó entre los años, su cargo de obispo, entre los años 1188 y 1205.
5. Y el documento es la referencia a Shema Israel, escucha Israel, tal, y cuenta cuando se hizo la iglesia, y habla de, primero todo lo que es el Verbo encarnado, todo como si fuera el canto de la calenda, de qué años estaba. Ahí se habla del principio de los evangelios, de la genealogía de Jesucristo con Abraham, y luego dice, en el año de la encarnación, 1200, siendo Felipe rey de los franceses, en octubre, este altar mayor fue consagrado primero en honor de San Esteban, primer mártir, y de los santos mártires Justo y Pastor, por Raimundo, obispo de Cominges. Así ya tenemos una idea más clara. Es una iglesia de planta basilical, de 3 naves de 4 tramos y una extraña cabecera triabsidial y una torre campanario sobre el primer tramo de la nave central. Fue elevada a la categoría de monumento nacional francés en el siglo XIX, en 1840, y también forma parte de los caminos franceses del Camino de Santiago, de lo que es el Camino del Piamonte, a pie de monte, por lo que fue declarada también en 1998 Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El acceso al templo se lleva a cabo por una puerta románica. O sea, esto es curioso porque ahí han mantenido los cementerios pegados a las iglesias, no como nosotros que los separamos todos. Ahí no sé por qué, o tendrían menos pestes o menos problemas o menos legislación, y han mantenido muchas veces el cementerio pegado, exactamente pegado a la iglesia. Entonces, como es el acceso al cementerio por el flanco norte, y en una de las esquinas aparece incrustada una losa que formaría parte de un dintel o un tímpano de puerta con un crispón románico, muy bonito. El templo de Sant Just es de mediano tamaño, con sus casi 30 metros de longitud, y una de las primeras impresiones que tenemos cuando nos acercamos a esta iglesia de Sant Just de Valcabrera es el caótico material y el aparejo de sus muros, consecuencia de varias construcciones y reconstrucciones. Podemos encontrar sillarejos, sillares de tamaño mediano y otros de enorme volumen. Estos últimos son de muy probable utilización del acarreo de edificios romanos, y en esta línea observamos a la derecha de la puerta norte, de la que a continuación iremos a ver, un relieve empotrado con bustos que podrían ser de un sarcófago romano. También en el contrafuerte oriental del muro meridional se empotró un relieve romano de una máscara de teatro. Junto al muro meridional observamos unos arranques de muros que correspondería a un claustro románico, pero desgraciadamente se perdió, ya no nos queda. Se desconoce cuándo la iglesia tuvo una comunidad religiosa que justificaría la construcción de esta dependencia, y quizá el claustro fuera empleado ocasionalmente por los canónigos de la cerquísima catedral de San Bertrán de Cominges. Llama poderosamente la atención la planta y el alzado de la cabecera, de gran originalidad, nada convencional. El ábside central es cuadrado en su parte inferior y poligonal en la superior, y tiene 4 bovedillas a la manera de trompas. Por su parte, los ábsides laterales son poligonales, y toda esta cabecera se apuntala mediante gruesos contrafuertes, y la planta exterior de los ábsides, como veremos posteriormente, no se corresponde con el interior. Uno de los aspectos más extrayentes de la estampa exterior que ofrece Sant Just de Valcabrera es el contraste de la no demasiado alta cabecera con una espigadísima torre campanario que se construyó sobre el primer tramo de la nave central del siglo XIV. Se divide en 2 cuerpos, el primero liso y el segundo tiene unas troneras en cada una de las caras, es cuadrada. Uno de los elementos más interesantes de la Basílica de Sant Just de Valcabrera es su portada septentrional, perfilada como por un
por unos, como si fuera como un embutido, ¿no? Como penetrando hacia adentro los arcos que están que se abrazan a las arquivoltas de medio punto, apeadas sobre estatuas columnas y culminada por espectaculares capiteles con unas representaciones narrativas. La portada es espectacularísima. En el centro de la composición, sobre un dintel liso, preside el tímpano la efigie de Cristo en Majestad en su mandorla, en su redondel, como escudado, bendiciendo con la mano diestra y sosteniendo su libro con la derecha. Y lo flanquean un grupo de A2, los 4 evangelistas, portando los correspondientes símbolos de los animales prótomos del tetramorfo: San Marcos el león, el toro San Lucas, el águila San Juan y el hombre San Mateo. Y completan la escena 2 ángeles turiferarios, o sea, 2 ángeles con el incensario echando humo al Dios radiante. Respecto a las 4 estatuas columna que flanquean la puerta, es tanto el mencionado texto de consagración aparecido en el siglo XIX como en los capiteles destacan por sus cabezas lo que nos dan pistas sobre la identidad de los personajes. Las 2 figuras de las columnas exteriores son los santos Justo y Pastor, 2 niños que fueron ejecutados, dada su condición de cristianos, por orden del gobernador Daciano durante la persecución del emperador romano Diocleciano a comienzos del siglo IV después de Cristo en Complutum, que era la antigua ciudad romana muy próxima, en lo que ya ha quedado absorbida, en lo que es la ciudad de Alcalá de Henares. Justo y Pastor están representados como jóvenes imberbes, vestidos a la manera sacerdotal y sosteniendo sendos libros. Sobre sus cabezas, los capiteles representan 2 momentos de su vida: su detención y el martirio, el de la derecha, y recibiendo sus cabezas ya decapitadas en sus manos a la izquierda. El tercer personaje masculino parece claro que se trata de San Esteban, primer mártir de la Iglesia según la documentación fundacional, y le fue dedicado uno de los altares del templo, y sobre él en el capitel la clásica escena de la lapidación, cuando le matan ahí en la puerta de Jerusalén a pedradas. La última figura, la única femenina, coronada y sosteniendo una cruz sobre el pecho, es interpretada como Santa Elena, madre del emperador San Justino, que fue la que creó toda la historia de la cruz, de recuperar la cruz y todas estas cuestiones. Encima, en el capitel, aparece una mujer con un bordón y portando una alforja junto a un hombre y un caballo. Se trataría de nuevo de Santa Elena en el momento de iniciar su viaje, aquí asociado a la peregrinación a Tierra Santa, con el fin de buscar la cruz de Cristo. Santa Elena es una santa recurrente a la hora de plasmar la exaltación de la Vera Cruz, y es que según el texto de consagración, en Sant Just, entre otras muchas reliquias, se venera un fragmento de la cruz de Cristo. Cuando entramos en el interior de la iglesia de Sant Just de Valcabrera, lo primero que percibimos es la falta de armonía del conjunto, lo contrario a lo que suele suceder, y es que la belleza de este monumento y su valor histórico se desprende no de su totalidad, sino de cada una de las partes individuales de la que está compuesto este enorme rompecabezas tridimensional. La construcción actual, que aprovecha la cimentación de la primitiva estructura paleocristiana, así como una considerable porción del material reaprovechado de la época romana y quizá visigoda, presenta una estructura de 3 naves de 4 tramos, más ancha la central, sobre pilares, y el tramo adyacente a la cabecera de la nave central es más alto que el resto y sobre él se yergue la torre campanario. La cabecera es lo más interesante. Su arco triunfal se apoya sobre dobles columnas geminadas constituidas por fustes romanos cortos y superpuestos rematados en capiteles primitivos.
Está conformada por el ábside central, semicircular, y sendos ábsides laterales, presentando estos la particularidad de disponer al interior de una peculiar planimetría ultra semicircular o de herradura, y el ábside central se ocupa de proporcionar una buena parte de la luz natural del edificio mediante 6 ventanales, 2 hileras superpuestas de 3 vanos cada uno. Partiendo del hemiciclo central, articulado en todo su perímetro interior por una arquería, se alza un tabernáculo o monumento funerario destinado a contener las reliquias de los santos Justo y Pastor. Esta especie de ciborio gótico tiene arcos apuntados con tracería, mientras que de frente aparecen 2 estatuas que a buen seguro representan a los santos titulares. Debajo se practicó un habitáculo de pequeñas dimensiones a modo de cripta funeraria. Las naves, algunos de los pilares de división de las naves llevan columnas adosadas, no embebidas, cuyos fustes parecen romanos, mientras que hay diversidad de capiteles, algunos de tipo corintio romano, otros paleocristianos, pero también podrían ser algo posteriores, altomedievales. Es uno de los soportes de los que hace las veces de capitel en un fragmento de entablamiento de un edificio romano. Y la bóveda de la nave central es de medio cañón y las de las laterales de cuarto de cañón. Y hasta aquí nos ha traído este interesantísimo mundo de Sant Just de Valcabrera, que seguiremos en el próximo podcast de Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos acercado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com.